Nagasaki, una ciudad conocida por su trágica historia, asociada instantáneamente con el final de la Segunda Guerra Mundial y el estallido de las bombas atómicas. Sin embargo, más allá de esta lúgubre asociación, Nagasaki tiene una muy rica historia, ya que durante siglos fue el puerto de entrada de los productos europeos, pero también del resto de Asia, al archipiélago nipón. Por Nagasaki entró toda la influencia europea que alguna vez llegó a Japón. Esto significa que por Nagasaki entraron a Japón todos los productos con los que los europeos comerciaban, de la propia Europa, pero también de América o de los territorios que iban descubriendo. Y a su vez, por el puerto de Nagasaki, ingresó a Japón la influencia cultural europea, que incluía descubrimientos científicos, pero también palabras que hasta hoy en día están en el léxico japonés, comidas que hasta hoy en día forman parte de la comida tradicional japonesa, y muchas otras cosas más. Los invito entonces esta semana a sumergirse en la historia del puerto de Nagasaki, la puerta de entrada de Europa en Japón. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. Antes de la llegada de los europeos a Japón, Nagasaki era poco más que un pequeño pueblo de pescadores, en un rincón alejado del dominio del clan Omura. La suerte de este pueblito va a cambiar a partir de la llegada de un nuevo actor al Japón feudal, los portugueses, que ya a esta altura contaban con un imperio que se extendía por todo el viejo mundo, y ahora por fin estaban intentando hacerse un lugar en los mares de Asia Oriental. La llegada de los portugueses a Japón es un evento enormemente disruptivo para la historia del archipiélago, porque los portugueses traen consigo dos cosas que nunca habían llegado al país del sol naciente. Por un lado, las armas de fuego europeas, los poderosos arcabuces y también la poderosísima artillería, y por otro lado, la religión cristiana. Estos dos elementos llegan al archipiélago nipón de la mano de los portugueses, cuando arriban a la isla de Tanegashima en el año 1543 y producen con su llegada una auténtica revolución en el interior de Japón. Las armas de fuego, por un lado, se transforman en el principal bien de consumo para los poderosos daimios que se disputaban el dominio del territorio, y por este motivo los portugueses se hacen rápidamente de un lugar en el interior de Japón. Y por otro lado, el catolicismo, llevado a Japón por los jesuitas, encuentra en el conflictivo archipiélago un territorio fértil para crecer. En muy poco tiempo, cada daimyo tenía armas de fuego europeas y también cada ciudad japonesa tenía algún que otro cristiano. Estos nuevos conversos no eran solo campesinos, sino que también incluían a señores, como es el caso del poderoso daimyo de Kyushu llamado Omura Sumitada, quien se va a transformar en el principal aliado de los portugueses. Es este daimyo quien en 1569, unos pocos años después de la victoria portuguesa en la batalla de la bahía de Fukuda, otorga a los ibéricos el permiso para asentarse en este pequeño puerto de pescadores llamado Nagasaki. Los portugueses habían pasado los últimos 26 años deambulando por los puertos de Kyushu, intentando encontrar un lugar donde construir una colonia de comercio, como habían hecho en Macao. Pero las tensiones religiosas surgidas por el proselitismo cristiano habían impedido a los ibéricos encontrar un lugar definitivo. Así que no es de extrañar que quien finalmente les concediera un puerto donde asentarse hubiese sido el daimyo que se había convertido al cristianismo. Y los portugueses parecían estar por fin seguros. Ahora bien, el tema con el período Sengoku, este período de constante guerra civil entre los clanes japoneses, es que el dominio de un territorio podía cambiar de la noche a la mañana. El clan Omura había retenido el dominio sobre el territorio en el que quedaba Nagasaki, pero esta situación podía cambiar en cualquier momento. Por este motivo a los jesuitas se les ocurre una idea. Si la propiedad del territorio era de la orden jesuita en vez del clan Omura, entonces Nagasaki no iba a estar sujeta al capricho de los daimios, y por ende siempre iba a ser segura para los cristianos.
Sumitada acepta la propuesta y transfiere la propiedad de este pequeño pueblo de pescadores, devenido en colonia de comercio, a los jesuitas en 1580. A partir de este momento, la historia de Nagasaki va a cambiar, porque este pequeño pueblo de pescadores, devenido en colonia comercial portuguesa, ahora va a empezar a recibir un constante influjo de refugiados cristianos que estaban siendo perseguidos en el resto de Japón. En Nagasaki, entonces, se va a empezar a producir una fusión de culturas. Por un lado estaba la cultura traída por los jesuitas, con su educación religiosa. Por otro lado, estaba la cultura que traían los refugiados cristianos del resto de Japón. Y por último, teníamos toda la influencia cultural que los portugueses traían de todos sus viajes por todo el este asiático, a la que se sumaba la propia cultura portuguesa que también se empieza a impregnar en el lugar. Nagasaki en este periodo se transforma en la puerta de entrada a Japón de un enorme influjo cultural portugués, que deja su marca en el país hasta nuestros días. Les doy algún que otro ejemplo. Este es el periodo en el que ingresa a Japón, por ejemplo, la tempura, algo que hoy en día asumimos que es tradicional japonés. Bueno, en realidad es portugués. Ingresa a Japón en estos años. Ahora bien, la aparente paz que habían conseguido los comerciantes portugueses no va a durar demasiado, porque al mismo tiempo que Nagasaki se consolidaba como el principal puerto de importación de todo Japón, el periodo Sengoku estaba empezando a llegar a su fin. En el año 1587 llega a la isla de Kyushu uno de los tres grandes unificadores de Japón, Toyotomi Hideyoshi. Hideyoshi consideraba a Nagasaki como un enclave extranjero en Japón, y entonces pone la ciudad bajo su control directo y ordena la expulsión de los jesuitas. Y si bien la expulsión no se va a concretar, Nagasaki había perdido su independencia y los jesuitas empezaban a ser vistos como un potencial problema para Japón. Hideyoshi desconfiaba profundamente del proselitismo cristiano, y sus sospechas se van a ver confirmadas en el año 1596, cuando naufrague en las costas japonesas el buque español San Felipe, que estaba haciendo la ruta entre Manila y Acapulco. El buque naufraga cerca de la costa de la isla de Shikoku, donde gobernaba el daimyo Chosokabe Motochika, quien decide asaltar los restos del buque para quedarse con el cuantioso botín que estaban transportando los españoles. Esto genera una crisis diplomática entre España y Japón, porque los marineros españoles de San Felipe exigen la devolución de la preciosa carga, y entonces Chosokabe Motochika le dice a estos marineros que si querían su tesoro de vuelta, iban a tener que ir a pedírselo a Toyotomi Hideyoshi. La cuestión es que se van a producir una serie de entrevistas entre estos marineros españoles y autoridades japonesas, en las que los ibéricos van a mostrar un mapa del imperio colonial español. Cuando los japoneses preguntan cómo habían hecho los españoles para conquistar tanto territorio, los europeos responden que habían logrado esa conquista gracias a la expansión de la fe. Esto genera una preocupación inmediata en los señores de la guerra japoneses, que ya veían al cristianismo como un problema en sus tierras, pero por ahora se sentían seguros. Después de todo, los españoles no tenían una presencia estable en Japón. Sin embargo, esta situación cambia cuando los japoneses preguntan a los españoles qué relación tenían con los portugueses, y los españoles responden que si bien eran dos imperios diferentes, estaban gobernados por un mismo rey. Los japoneses entonces llegan a la conclusión de que los portugueses y los españoles eran un peligro en sus tierras y que los cristianos funcionaban como una especie de quinta columna, y entonces Hideyoshi decide actuar. Se dirige a Nagasaki y hace crucificar a 26 cristianos, quienes a partir de este momento van a ser conocidos como los 26 mártires de Japón. Esta es la primera matanza de cristianos en el archipiélago nipón, pero va a estar lejos de ser la última. Después de la muerte de Toyotomi Hideyoshi, va a llegar al gobierno de Japón quien va a culminar la reunificación nipona y va a dar inicio al periodo Edo, Tokugawa y Ieyasu. Tokugawa va a tener asesores holandeses e ingleses, quienes le van a aconsejar deshacerse de la influencia católica en Japón. Tokugawa confiaba mucho más en los holandeses y en los ingleses que en los portugueses y los españoles, porque los holandeses y los ingleses
separaban al comercio de los asuntos religiosos, y entonces va a aceptar el consejo, decretando la prohibición del catolicismo en todo Japón en el año 1614. Los daimios que se habían convertido al cristianismo van a renunciar a su fe. Muchos japoneses van a seguir el ejemplo, pero muchos otros, en vez de renunciar al cristianismo, se van a ir de Japón, recalando en puertos ibéricos en el mar de Asia Oriental, como Macao o Manila. Poco tiempo después del decreto de prohibición, se da inicio en Japón a una feroz persecución del cristianismo, en la cual una enorme cantidad de personas va a ser asesinada. Mientras todo esto pasaba, los comerciantes portugueses de Nagasaki seguían realizando sus operaciones de comercio, pero Tokugawa ya no va a tolerar más su presencia física en el archipiélago de Japón, y entonces decide construir un canal que separa el puerto de Nagasaki del resto de la ciudad, creándose entonces en 1636 una isla artificial que va a ser conocida como Deshima. En ella los portugueses van a intentar continuar con sus operaciones de comercio, y mientras tanto en el interior de Japón se desata una rebelión cristiana llamada la Rebelión de Shimabara. Cuando el shogun de Japón finalmente logre aplastar la rebelión, se va a decretar la expulsión completa de los portugueses. Y entonces, ya sin los ibéricos, van a ser los holandeses quienes se van a establecer en Deshima, y Japón se va a cerrar a la influencia externa con lo que se llama el Edicto de Sakoku. A partir de este momento y por más de 200 años, la isla artificial de Deshima, frente a Nagasaki, va a ser el único punto de contacto de Japón con el exterior. Y con esto terminamos el capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban. Subo capítulos nuevos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscritos, pero tienen ganas de ayudar al podcast, pueden hacerlo transformándose en miembros del canal en YouTube o si no, transformándose en Patreons. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Y desde ya les agradezco muchísimo por su colaboración. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.